Bueno, estamos de regreso. Metanoia evoluciona. Y por supuesto en esta evolución de metanoia, en esta transformación, encontramos un camino para que las agendas y las vicisitudes no sean un obstáculo y estamos en formato online, pero además, bueno, con eso, ¿no? Yo creo que con una diversidad de setup. Tenemos a Manuel con su magnífica biblioteca que está es envidia, yo siento una envidia genuina. Tenemos al hermano Otto que también tiene una biblioteca selecta y que está digital, que nadie tenga duda que el hermano Otto está en el mundo digital. Y bueno, y estoy acá, pues también yo junto a ustedes. Y hoy el tema es interesantísimo. Vamos a hablar del ego. Bueno, un tema por demás, pero por demás álgido primero, más que interesante, álgido, porque yo creo que ha sido mancillado históricamente en diversas culturas, tradiciones, formas de manifestación, etcétera, pero que realmente es algo bastante apetecible su conocimiento y su profundidad. ¿No cree usted, hermano Otto? Para que nuestros oyentes realmente estén claros, sabemos que este es un tema que no lo vamos a poder agotar, que es un atrevimiento de nuestra parte tratar de abarcarlo en una hora de programa, pero tengan ustedes la seguridad de que vamos a tratar de los puntos más resaltantes y es posible que más adelante tengamos algún otro aspectos del ego que no vayamos a tocar acá porque es un tema muy amplio, muy complejo además y que tiene muchas aristas. Y además un temazo que creo que en este tiempo la gente se ha interesado por conocer sobre el ego, pero también el ego se ha banalizado, se ha vuelto parte del lenguaje común en términos de que, bueno, todo el mundo dice, esta persona tiene un gran ego y básicamente hablamos de una suerte de autopercepción de que generalmente suena, es decir, se usa el ego como un sinónimo o una palabra afín al narcisismo, ¿no? Como una persona que Sí. tiene una creencia sobreestimada de sí mismo, pero la verdad es que el ego es una parte de lo que somos. Es decir, yo no sé si sea la mejor parte de lo que somos, pero Sí. definitivamente es una parte de nuestro aparato psíquico. Definitivamente no podría estar más de acuerdo contigo en el entendido de que el ego es un elemento constitutivo del ser. De hecho, en su acepción más originaria, pues saben que no puedo prescindir yo de esta herramienta tan maravillosa como es la etimología. Ego significa yo. Y bueno, muy curiosamente, en las conversaciones más contemporáneas, inclusive Freud, tú podrás ilustrarnos mayormente al respecto, como psicoanalista que eres, Abel. Freud también acogió este punto de partida, de manera tal de que el ego fundamentalmente y fundacionalmente, pudiéramos decir también, un lenguaje metafórico, es el yo. Es el yo, el autorreconocimiento, la autopercepción de sí mismo, pero no sí mismo material, sino el sí mismo cognitivo, el sí mismo inmaterial, lo que está en la parte más etérea de lo que es la persona, como un cuerpo integrado. En cambio, esa hiperbolización, quizás de la idea extraviada del ego, pudiera ser considerada egoísmo. El tema del ismo como partícula morfológica del lenguaje tiene que ver precisamente con la exacerbación de ideas. Ahí tienes socialismo, capitalismo, o sea, una exacerbación de una idea y eso la exacerbar, llevar a un límite, a un extremo, el menor o el mayor, siempre trae consecuencias nocivas, ¿no? Sí, y tú sabes que el ego tiene una particularidad, como bien dices, el ego en tanto entendido, por lo menos para Freud, para el psicoanálisis, para la psicología, como el yo, implica una relación directa con el tema de la identidad. O sea, el ego en ese sentido responde a la pregunta ¿quién soy? Que sabemos es una pregunta esencial dentro de la vida, pero tiene una doble trampa, ¿no? Por un lado, eso que creemos que somos nos parece autoevidente por el hecho de que podemos existir. Sin embargo, lo que se nos pierde de vista, y es algo en lo que Freud va a insistir, es que ese quién soy, primero tiene una parte que desconocemos su origen y que ese origen es externo a la persona. Es decir, el yo no es algo con lo que tú naces, sino es algo que se construye
a partir de lo que te dicen que eres. Entonces, el yo viene a cumplir una función como de amalgama de aspectos externos de nuestra identidad, pero a la vez, y yo les pongo esto sobre la mesa a ver qué piensan ustedes. A mí me parece que el ego tiene una cosa que es muy simpática, que es que aunque uno, o sea, él se hace pasar por el dueño de la casa. Imaginemos que el ser humano es una casa, él se hace pasar por el dueño de la casa, pero resulta que el que podamos pensar sobre el yo y que podamos tomar conciencia de él nos advierte de entrada la posibilidad de que no exista solo él, de que en esa casa no habita solo ese elemento, sino que hay otros aspectos que, bueno, que no se han presentado o de los cuales uno no es plenamente consciente, y es el equivalente a decir: yo tengo una mente, pero no soy mi mente, soy más que eso. Hay una totalidad que excede al yo, pero mientras uno está, bueno, bajo el influjo de eso, pues hasta cierto punto limita nuestra capacidad de mirarnos como más que identidad. Sí, yo creo que coincido con Abel en su posición. El ego, realmente uno no nace con ego. El ego es una conducta adquirida. Y eso significa que, por supuesto, puede ser modificable, que esa es la parte importante. A veces lo tenemos, no sabemos cómo se nos formó desde niño, se nos va formando y lo hacemos como si fuese nuestro, pero realmente eso es algo que tiene que ser analizado. Y el aspecto importante, la iluminación importante que le llega al hombre es cuando descubre que eso puede ser modificado. O sea, que esa conducta adquirida no es nativa, sino que es totalmente una conducta que puede ser cambiada y está en su mano cambiarla. De manera que cuando uno muere, pues por supuesto se destruye el ego. El ego como un enemigo a vencer pareciera ser una connotación muy fuerte, porque realmente el ego es neutro. Al final de cuentas, el ego es un equilibrio entre dos grandes fuerzas, por ejemplo, pero en ningún momento pudiésemos hablar de que el ego es malo. El ego es malo en la medida en que nosotros no le demos la connotación positiva que tiene el ego. Bueno, en lo particular, fíjense, unas posturas interesantes desde lo científico y desde lo filosófico. Yo considero que, como lo decía al inicio, ¿no? El ego es parte del ser en sí mismo, de manera tal de que el ser es un conjunto integrado de otras características adicionales. Por ejemplo, la misericordia es otra característica que está intrínseca en lo que es la configuración total del ser. Por supuesto, con ellas una serie de cuestiones como la tolerancia, como la interrelación o la capacidad de interrelacionarse, pero el ego está muy ligado al autoconocimiento y al autodescubrimiento. Hay una frase muy utilizada, por cierto, en el esoterismo, ¿no? el que practica el esoterismo, que es el yo soy, sea el esoterismo crístico, sea el esoterismo alquímico, en diversas connotaciones. Pero fíjense lo interesante de esto, yo soy. Es decir, ya saberse qué es el yo, o ya saber qué es el yo. Pero se divide en dos. Yo primero debo hacerme la pregunta: ¿por qué yo reacciono de tal manera a tal circunstancia? ¿Por qué yo tengo tales pensamientos? ¿Por qué yo, no sé, en la parte extraviada esta que todo el mundo me decía, me creo más que los demás o me creo menos que los demás? Ese conflicto e interrelación interna con uno mismo es parte de lo que es el ego. Alguien decía, y yo complementaba, el ego es aquel que te abraza cuando todo te da la espalda. Es decir, cuando el mundo te da la espalda. Cuando inclusive tu familia que te ama, te estima, te quiere, pero por no conocer la proyección mental que tú tienes y el camino que tú tienes y el destino que tú tienes hacia una meta, hacia un objetivo, obviamente te da un consejo erróneo para la consecución del mismo. Entonces es el ego el que te dice, y el ego en este caso lo casamos un poco con la fuerza de voluntad y el optimismo, te dice: tú puedes, tú no ves las características que tú tienes para desarrollar esa idea. ¿Por qué vas a prestarle atención al resto del entorno? Es un tema muy bello, y así, de esa manera, lo manejaron los griegos. Obviamente,
después vino una gran tergiversación que tiene que ver es con lo que no se entiende al respecto digamos, de los polos. Yo suscribo las palabras de Otto con respecto a que él está en el medio, porque es parte esencial del ser. Y si es del ser, no puede estar para un lado o para el otro, está ahí en el medio. El tema es que nosotros reaccionamos a otros impulsos, los impulsos materiales de nuestra materia, que nos generan deseos, reaccionamos a impulsos, por supuesto, propios de la actividad mental. Entonces ahí se complica la cosa y no sabemos cuándo se extravió y cuándo está en su versión original, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien, entonces decíamos que el ego tiene una particularidad y es que ustedes lo destacaban, el ego tiene una función de amalgama entre aspectos diversos de lo que somos. El ego sirve como un pegamento que integra de alguna manera estos aspectos. Y eso nos lleva a un elemento que Freud abordaba de una manera bien interesante, porque Freud, a lo largo de su obra, él desarrolla 3 tópicos sobre el aparato psíquico, un poco para tratar de darle estructura, pero en 2 de ellas vamos a encontrar un elemento importante para lo que hacemos, porque Freud hablaba de el ego, ¿sí? O el yo, el super yo y el ello, diciendo, bueno, el yo justamente es esta instancia mediadora entre el deber moral, entre las obligaciones sociales, entre un conjunto de aspectos externos y que marcan ciertas pautas de moralidad, y la inmoralidad absoluta del ello, que básicamente son nuestras pulsiones que empujan en la satisfacción de estos aspectos desde el sexo, desde las necesidades de gratificación como más primitivas, por llamarla de alguna manera. Entonces el ego viene un poco a mediar y decir, bueno, no se puede todo, pero tampoco es que no se pueda nada, ¿no? Entonces ahí, de hecho, Freud tiene una frase famosísima que dice, donde era el ello, el yo debe advenir. Un poco con la impronta de decir, bueno, esta instancia mediadora, ¿cómo resuelve el conflicto de la vida? Ahora, en paralelo, Freud luego lo integra con lo que fue su primera postura, que tenía que ver con lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Lo consciente es aquello a lo que podemos acceder de manera voluntaria de nuestra memoria, de nuestro pensamiento. Lo preconsciente es algo que no está ahí, pero que nosotros, si lo buscamos, podemos llegar, es decir, no está oculto a la conciencia, mientras que lo inconsciente en efecto se manifiesta de manera involuntaria, no cuando te conviene ni cuando tú quieres. Entonces, ¿dónde está lo que Freud añade? Que para esto creo que es esencial. Él va a decir que si bien la mayor parte del yo es consciente, hay un porcentaje del yo que es lo que no es consciente y que aquí va a ser decisivo. ¿Y por qué va a ser decisivo? Bueno, porque justo lo que permanece oculto al yo es de dónde viene. Porque cuando perdemos de vista cómo formamos ese yo, terminamos entonces entrampados en lo que ha llevado a posturas. Por ahí hay un libro muy famoso ahora de autoayuda que se llama El ego es el enemigo, ¿no? Entonces, claro, el ego se te vuelve enemigo en la medida en que tú no sabes de dónde viene, y lejos de que seas ese sí mismo, ese tú verdadero, que está un poco más allá, que es más trascendente, tú te vuelves un personaje de la historia de otros. Entonces nos lleva a esa idea de la personalidad como máscara, y a lo mejor tú creciste toda la vida con una máscara creyendo que ese era tu rostro, sin saber que detrás de la máscara había algo más. Correcto. Mira, fundamentalmente esta visión que tú comentas de Freud, después cuando Carl Gustav Jung la desarrolló, ¿no? Y un comentario con el que me vinculo mucho que él hiciera al respecto de esto, habla, siempre lo que puedo lo repito para tratar de entenderlo, no como mantra, sino para tratar de dilucidar esto. Él decía, hasta que no te hagas consciente de tu subconsciente, él te dominará y tú lo llamarás destino. Eso de la conciencia, vamos a tomar esta palabra jungiana, porque él fue el que habló de subconsciencia, inconsciencia, puede percibirse en algunos de los debates en los que yo he estado al respecto de esto como que en un aspecto no existe la conciencia, o sea, eres un inconsciente, muy a pesar de lo que la palabra pudiera decirte, que estás dentro del consciente, no tienes conciencia, actúas quizás por un efecto más material que etéreo, ¿no?
Después el subconsciente siempre ha estado ahí contigo. Yo lo caso un poquito con la visión de los antiguos griegos, sobre todo la de Sócrates, eh, establecida de que nada se aprende, sino que todo se recuerda. O sea, de alguna manera, en lo que llaman algunos los registros acásicos, pues, ya ciertas formas de comportamiento te han sido legadas por el elemento bioquímico, biogenético, por obviamente lo que llaman ustedes, en el caso tuyo, Abel, los psicoanalistas y los psicólogos, mundo circundante interno, mundo circundante externo. Por esos estímulos, tú ya vas como preconfigurando una forma de reaccionar a esos estímulos. Pero hay algo que siempre ha estado en ti, como una especie de conocimiento innato. Y yo apelo siempre en este tema del ego es a lo que está escrito en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo en la entrada. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Y eso obviamente después tiene otra frase subsiguiente, ¿no? El ego, como tú muy bien lo decías, viene a ser un elemento integrador. Tú hablabas de la amalgama. Y, por supuesto, viene a ser un elemento que, si se malentiende, amplifica partes de esas otras cualidades que amalgama. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Fíjense que inconscientemente hemos logrado estructurar para nuestros oyentes algo interesante, ¿no? Dentro del tema del ego. Primero, el aspecto del ego desde el punto de vista psicológico, que muy bien lo relacionó Abel. Realmente el ello, el ego y el superyo, todo este tipo de cosas tienen un sentido extraordinario, ¿no? Independientemente de pues, que es ciencia, tiene un gran sentido común. Pero estamos entrando en el segundo aspecto del esquema, un esquema que hemos creado sobre la marcha, que es el filosófico, es decir, el ego filosófico. ¿Cómo ve la filosofía el ego? Ya la introducción la acabo de hacer muy bien Manuel. En sí mismo, pues la filosofía establece que el ego no es ni bueno ni malo. Es una parte esencial de nuestra psique, pero no es ni bueno ni malo. E inclusive los griegos, los tres famosos griegos, pues establecieron lineamientos muy generales sobre el ego. El ego empezó a tener una evolución posteriormente, y no lo que dicen ellos, sino lo que en estos momentos es producto de esa evolución. Yo diría que desde el punto de vista filosófico podríamos entrar también en un tercer aspecto, que es el aspecto religioso y místico del ego. Es decir, el ego se ve como un obstáculo para la iluminación espiritual en muchas religiones, quizás en la mayor parte de las religiones, y por supuesto se fustiga, se demoniza el ego cuando no lo es así. Como bien lo decía Abel, el ego es un árbitro. El ego es un árbitro entre dos aspectos importantes de la psique, y uno es primitivo, que es el ello, como bien lo estaba planteando Abel, y luego está otro que es el superyo, que es algo importante, que es la parte, digamos, ya más evolucionada, es el deber ser, y el que maneja el aspecto cultural, y por supuesto está el árbitro en el medio, que es el ego, tratando de conciliar eso. Yo diría que el aspecto religioso, por ejemplo, lo que considera el budismo, el hinduismo, el cristianismo mismo, sobre el ego, también es un aspecto que debiésemos tangencialmente abordar. Yo creo que, a propósito de lo que dice Otto, hay algo esencial, y es que el ego, en esta dimensión que estamos abordando, ¿por qué tendría que ocupar ese lugar intermedio? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es que ese superyo, esa conciencia moral, por decirlo de alguna manera, puede tener como una vertiente un poco sádica. ¿En qué sentido? Porque te plantea un ideal que, al ser inalcanzable, siempre te deja en una posición de insuficiencia, es decir, de plantearte objetivos que no necesariamente vas a poder cumplir, o incluso ejercer esa función censora
cuando has hecho algo que no está bien, ¿no? O sea, no necesariamente el super yo va a impedir que alguien haga algo malo, sino que cuando haga algo malo, lo atormente a partir de recordarle que esto no debe ser. Eso puede tener un componente Claro. que, a ver, tiene una utilidad. Lo que pasa es que no es una utilidad absoluta en el sentido de que si no tuvieras el yo que ejerciera una función hasta cierto punto mediadora, probablemente sería opresiva la experiencia para la persona de sentirse aplastado por unos valores que pueden llegar a ser rígidos y que además van moviéndose en función de la cultura. Pero hay un elemento más y quiero agarrar el punto de lo religioso, que creo que además tengo la intuición de que Manuel puede estar de acuerdo con esto, porque Manuel salió un poco antes en defensa del ego, un poco a decir, epa, ya va, cuando todo te abandona, el ego está ahí. Resulta Claro. que si bien las religiones apuntan en la dirección de despréndete del ego, es decir, despréndete de Sí. tu individualidad para poder conectar con la divinidad, hay que tener mucho cuidado porque uno de los comportamientos, sobre todo en el terreno del fanatismo, más presentes en las sectas, por decir algo, implica Sí. apostar a la supresión de esa individualidad, que es la que te permite en un momento decir, ya va, esto que tú me estás pidiendo, esto que me estás planteando, no me cuadra, esto no me hace sentir bien y yo con esto como que no conecto. Empieza todo un esquema, por ejemplo, del desdibujamiento de la identidad expresada en la vestimenta, en la apariencia, en cosas que uno pudiera ver a priori decir son superficiales, pero cuando ocupan su justo lugar, también son elementos protectores que nos permiten evitar caer en el tren del fanatismo que, bueno, tan peligroso ha sido para la humanidad. Entonces el ego ahí tiene una vertiente más noble. El problema es cuando tú le entregas por completo el control a una versión del ego que puede estar distorsionada en tanto no hayamos actuado ese conócete a ti mismo, porque cuando actuamos, cuando hemos sido capaces de conocer cómo es nuestro ego, de dónde viene y sus características, nosotros podemos maniobrar junto a él y no dejar que Claro. sea únicamente el que tiene el timón. Yo, mira, no pudiera estar más de acuerdo con el planteamiento que tu intuición es totalmente afinada con respecto a esto, fíjate. Y para ello habría que empezar a definir, entonces, cuál es la versión que se extravía en la instrumentalización del ego, ¿no? Porque nosotros decimos muy fácil, egoísta, ególatra, pero poca definición al respecto y poca precisión tenemos y entonces se confunde todo para el saco del ego. Eso es lo que sucede. Condiciones, características y formas de actuar basadas en la envidia, por ejemplo, que es una de las formas más clásicas del egoísmo, ¿sí? Nublan la razón y obviamente cercenan lo que es el ego en sí mismo. El ego en el curso causal de la exposición que tú estabas haciendo anteriormente es como una especie de firewall. O sea, es como una especie de agente protector para que tú no pierdas tu identidad en un mar de identidades. Porque es que es cierto, distintas formas de abordar la vida, el mundo, las circunstancias, hacen que tú puedas creer por cuestiones de idealización, por cuestiones del extravío de la razón, que precisamente una de las formas del fanatismo, puedas perderte a ti mismo y puedas actuar por el impulso de otros. Si bien el reconocimiento de otros es importante, no es menos cierto que otros también te reconocen porque tú te has reconocido a ti mismo primero. Quizás es una de las formas más prístinas, más esenciales y más bonitas sin lugar a dudas para mí en lo personal. Entonces, fíjate, la egolatría es una de las características fundamentales, y creo que tú lo rescatabas anteriormente cuando empezamos el programa, es el narcisismo. Es el narcisismo. Es la necesidad constante de que todo gire en torno a ti, sin tomar la precaución de observar lo que te rodea para integrarlo a ti, que es totalmente distinto. Y por supuesto el egoísmo es, yo creo que la peor de las formas en la que se puede extraviar la instrumentalización del ego, que es no existe nada más que yo y todo lo que todo lo que me haga contrariedad o quiera contrarrestarme va a ser eliminado de la forma que sea. No vas a tener lo que yo quiero o lo que yo tengo o lo que yo quiero que tú no tengas.
no vas a ser tan bueno como yo, te voy a malponer con todo el mundo. O sea, hay una serie de características que genera toda una distorsión. Y eso es lo que se ha lanzado a la bolsa del ego, porque siempre perdemos, mis contertulios, siempre perdemos el sentido primero, lo dejamos a un lado y eso no importa y vamos como va cambiando la dinámica. Yo creo que tenemos que integrarlo todo, tenemos que tratar de conocer hacia atrás y por supuesto abrazar lo contemporáneo. El ego abraza los demonios, el ego abraza los ángeles, el ego abraza los triunfos, digamos, los desastres, o sea, todo, para poder consolidarse. Si falta un elemento, entonces no es ego, definitivamente no es ego, no eres yo, no es el yo, no es el ser, o sea, no es un elemento del ser, es otra cosa. Sí, hay Einstein se metió en el tema del ego, ¿saben? Einstein creó una fórmula para mí genial, maravillosa, donde establece una fórmula que dice que el ego es una fórmula según el cual es uno sobre el conocimiento. Es decir, lo que significa es, mientras menor sea el conocimiento, mayor será el ego. Y en sentido contrario, mientras mayor sea el conocimiento, menor será el ego. Pero ese conocimiento al cual se está refiriendo Einstein, definitivamente que ese conocimiento sublime que le estamos viendo al ego, porque como bien ustedes han establecido, y yo estoy de acuerdo con ellos también, el ego se le ha satanizado, se le ha demonizado, y no es así. El ego es fundamental, es más, es importante conocer el ego. Una de las primeras cosas que yo diría que es el despertar del hombre es cuando se da cuenta que el ego es un gran aliado. En lugar de convertirlo en algo negativo, lo convierte en algo que es un aliado y que por supuesto va en contra de lo que ha predominado en la civilización, que es el criterio religioso, según el cual el ego es negativo, el ego es egoísmo, el ego es egolatría, en fin, que hay que destruir el ego, y no se trata de eso. Inclusive la piedra más difícil de devastar es nuestro ego, pero devastar significa no eliminar el ego, significa conocer el ego, significa transformar el ego, y de allí entonces nace la figura esta modernísima que está ahorita en boga, que es el alter ego. Posiblemente sea motivo de algún programa para que lo veamos ampliamente desde el punto de vista iniciático, etcétera, etcétera. Además, ahí creo que cuando pensamos en ese ejercicio de devastar, sobre todo pensando, por ejemplo, en la imagen de una piedra, lo que vamos a quitar son imperfecciones, impurezas, es decir, tiene un sentido que también apunta en la dirección de la rectificación, porque, a ver, el ego en esa misma capacidad de amalgama también se le pegan cosas, ¿no? O sea, el ego también se puede camuflajear, se puede transformar en función de con qué se rodea, ¿no? Y ahí esta frase de la sabiduría popular, dime con quién andas y te diré quién eres, guarda, no diría una verdad absoluta, pero guarda un poco de verdad en relación a que el entorno donde tú te ubicas, con quién te rodeas, va a nutrir ese ego. Y ese ego, en la medida en que se nutre de peores vestidos, por supuesto que va a terminar ejerciéndote mayor complejidad. Ahora, pareciera decisivo, un poco en este sentido de lo que venimos trabajando, el hecho de que para poder transformar el ego en un aliado, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de autoconocimiento, que es lo que permite encontrar esta vertiente más noble. Mientras el ego va de su cuenta, el ego puede llevarnos por caminos, bueno, de tropiezo, porque además el ego también va a buscar satisfacción, el ego va a buscar complacerse, el ego va a buscar darle espacio a este tipo de experiencia, pero es cuando yo me conozco y entiendo mis motivaciones y puedo ir más allá, que entonces ya el ego pasa a ser un instrumento más de nuestra evolución. Incluso creo que es muy importante, por ejemplo, allí lo que uno puede comprender, quizá diría yo, al menos hasta este momento, quizá la lección más importante que yo he aprendido a partir de la meditación, por ejemplo, es tomar conciencia de que tú eres un ser que tiene pensamientos, que tiene una mente, pero que
es más que su mente. Y evidencia de esto es la capacidad que tenemos para poder observar nuestros propios pensamientos. O sea, porque si no hubiera un más que el ego, tú no podrías observar lo que piensas. Es decir, serías un efecto de esos pensamientos. Pero en la medida en que yo puedo observar mis pensamientos y que puedo decir, ok, esto está aquí, pero vamos a no identificarnos con estos pensamientos, sino vamos a darle espacio, vamos a entenderlos, vamos a comprender. Entonces, en esa medida se empiezan a abrir soluciones muy interesantes. Y no perdamos de vista un elemento. Miren, nuestro cerebro y nuestra mente es capaz de procesar de una manera mucho más compleja que las palabras. Y el ego también se nutre mucho de palabras. Fíjense, el otro día me pasó esto, venía manejando y se me atraviesa me cruza de una manera intempestiva una moto. Y por supuesto me tocó frenar y maniobrar para no impactar con la moto, pero por supuesto esto pasó en milésimas de segundo, yo me asusté y noto toda la reacción clásica de las palpitaciones, la sudoración, la dilatación de las fosas nasales, todo aquel cuento. Y en lo que paso y sigo manejando, digo, qué bárbaro cómo funciona nuestra mente, que cuando se te atraviesa este hombre en milésimas de segundo, tu cuerpo reacciona, tu mente despliega un conjunto de comportamientos, pero tú no tuviste que pensar, es decir, no tuviste que pensar, acá viene un motorizado que puede impactar conmigo y esto puede tener graves consecuencias para la vida, a lo mejor voy a tener que requerir los servicios de Manuel como abogado para enfrentar esta situación. Es decir, tú no piensas en todo esto, pero de alguna manera sabes que estás ante un peligro, reconoces que hay una serie de factores e incluso puedes maniobrar de forma tal que hay algo que hemos dicho en otro episodio de Metanoia. Se activa la compuerta de la intuición, que para mí son las emociones. Es decir, las emociones, que pueden parecer un vestigio de una cosa biológica, son una puerta de acceso a la intuición que es clave para ver más allá del ego. Totalmente, totalmente. Fíjate que en este entendido de lo que tú estás diciendo y de ese toque primario de las emociones, salen a relucir muchas cosas muy interesantes. Estábamos hablando de la demonización del ego, para recoger algunas ideas. Y eso tiene que ver también con otro tema que debatiremos, estoy seguro, en Metanoia. Creo que quedó pendiente en la agenda, que es el de la humildad, ¿no? El de la humildad. También el de la sencillez. Un tema que ha dado mucho de qué hablar entre nosotros. El de la sencillez, en el de la prosternación, es decir, en el de la persona que se autopercibe como sencilla. He conocido personas con la más alta altivez comportamental, es decir, personas de gustos refinados, con un porte imponente, que parecen inaccesibles, y son las personas que por dentro, es decir, cuando los empiezas a conocer, son las personas quizás más desprendidas, más caritativas. Yo en mi caso, la caridad me cuesta, y lo confieso ante ustedes, debe uno seguir trabajando esto, porque no es algo fácil. Les digo ya, no es simplemente decir que eres caritativo, eso es el fundamental error. Hacerlo genuinamente es muy complicado. Y bueno, son personas desprendidas, son personas realmente humildes en el contexto más profundo del término, y que se prosternan ante algo superior. Pero esta vertiente negativa del ego, en la que, y debo decirlo, mayoritariamente el común denominador está subsumido, ve a las personas que tienen capacidad socioeconómica, capacidad de oratoria o don de lenguas, como se le conoce tradicionalmente, que tienen un cuidado de su imagen y de su entorno, como personas ególatras, como personas narcisistas, como personas que tienen altivez. Pero en la profundidad que ya supone la palabra ego, es totalmente lo contrario. Fíjate una cosa bastante interesante con respecto a esto. Otto hacía mención a la hermandad de la albañilería, esa famosa hermandad de la piedra, algunos preceptos de los albañiles. Vamos a hablar de los albañiles en estricto senso. Resulta que en Inglaterra hay una distinción entre los pseudo albañiles, ¿sí?, en estos escritos antiguos, después quizás hablaremos de ello, y los albañiles
propios del oficio, reconocidos en el oficio, ¿de acuerdo? Estos pseudo albañiles se conocen como cowans. El cowans, además es del inglés antiguo, quiere decir un pseudo albañil que trabaja con herramientas que no son propias del albañil y además sobre la piedra que no es la piedra necesaria para construir las edificaciones o la que debe o sobre la cual debe aplicarse la fuerza con cierta inteligencia para lograr definir las proporciones necesarias para la construcción del edificio. Entonces, y eso muy a propósito de tu comentario, Abel, de quienes nos rodean y cómo quienes nos rodean y el entorno que nos rodea, no solo quienes, sino el entorno, el ecosistema donde nos hemos inmersos, tienen especial repercusión en las aristas y en las protuberancias que pueda tener, si utilizamos esa metáfora de la albañilería, esa piedra. Entonces, ¿qué pasa? Y si no tenemos las herramientas apropiadas, es decir, si somos cowans, más todavía, somos como una especie de albañiles irregulares, para que lo entendamos más sencillo, que ese es el significado que se les da. Entonces, no es que solo los ajenos al arte de conocerse a sí mismo y de perfeccionar esa albañilería son los que se execran de este trabajo interior, sino que también los que se hacen pasar por y tienen unas herramientas, es decir, quizás un mazo que es de plástico, no sé, y no tiene la contundencia para desbastar esa protuberancia a la que Otto hacía referencia. Esto es un mensaje muy bello, porque al final lo que te hace precisamente trabajar en la construcción de ti mismo y en el conocimiento de ti mismo es el ego, es fundamental. O sea, el ego es el que te hace preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay algo más grande que yo? ¿Y qué es ese algo más grande que yo? Y te hace buscar. Sin duda. Fíjense que nosotros hemos llegado al punto el punto inicial, pues, que el ego no es ni malo ni bueno, es algo neutro, algo que está en el centro, es un árbitro, y dentro de ese aspecto, pues se podría hablar, no sé, del equilibrio del ego, por ejemplo, ¿no? Es decir, el equilibrio entre un ego, ambos negativos, por supuesto, inflado, que lleva siempre, pues, no sé, a la arrogancia, y pues un ego frágil, que genera inseguridad, por ejemplo, que afecta a la comunicación, etcétera. Y ese equilibrio de ese ego tenemos que lograrlo, porque el ego, como dijimos, es neutro y ni es religioso como se sataniza, ni tampoco es una perita en almíbar. O sea, el ego hay que saberlo controlar, el ego hay que saberlo equilibrar y volverlo a llevar otra vez a su equilibrio, porque él tiende a salir de ese equilibrio, ir a uno de los dos extremos que hablamos a ver hace un momento, y nosotros lo que tenemos que hacer dentro de un ejercicio eminentemente espiritual, por supuesto, es tratar de equilibrar ese ego. No podríamos digamos, dejar esta primera parte, porque como les dije, esto es amplísimo, sí, sin tratar aspectos, por ejemplo, como la inteligencia artificial ligada al ego, ¿no? Es una cosa que es bastante interesante, porque la pregunta que todos nos hacemos es si llegará a cierto momento en la cual la inteligencia artificial va a lograr reconocer todo esto que estamos hablando nosotros y poder ser egoísta en su... Claro. Es decir, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede llegar en algún momento a ocupar este espacio que estamos nosotros hablando? Y van a surgir cosas muy interesantes, y yo creo que es un tema que también lo pudiésemos dejar para... es decir, la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no tengo un sentido tradicional, ya que no tengo conciencia, diría la inteligencia artificial, ni identidad personal aún. Claro. Ese aún es muy importante, porque, a ver, fíjense esto, que probablemente nos va a llevar a un otro episodio, pero vean este detalle. Para poder negar la posibilidad de que la inteligencia artificial
llegue a tener conciencia de sí misma y actuar de forma equivalente al ser humano, parece imposible prescindir de la idea de la divinidad, de la idea de lo espiritual. Porque si el ser humano es solo materia, es un cuerpo de la biología y ya, y el cerebro lo que hace es ejercer una serie de funciones, bueno, más temprano que tarde la máquina va a poder replicar estas funciones. Ahora, si creemos que no hay forma de que la inteligencia artificial equipare el funcionamiento de la mente humana porque hay un algo más que llamamos conciencia, entre otras cosas, parece inseparable esta idea de la idea de la espiritualidad, porque la máquina pues no está dotada de un alma, no está dotada de un componente espiritual que le trasciende. Entonces es muy interesante porque para poder zanjar ese debate, de entrada nos pone en la coyuntura de decir, bueno, ¿cómo me ubico yo frente a la idea de la espiritualidad? Porque aquel que la niega definitivamente va a tener que aceptar que más temprano que tarde, pues bueno, las máquinas serán equivalentes a los seres humanos y ya está. Claro, es que fíjate algo, y yo no sé si ustedes lo recuerdan de algún episodio donde se dijo esto. La inteligencia artificial desarrollada por Google, Lambda, fue testeada por uno de sus creadores, ¿no? Esto fue polémico, de hecho, hubo notas de prensa al respecto, se consiguen todavía en la web. Y una de las preguntas que le hacían en el testeo era, ¿cuál es tu mayor miedo, Lambda? A la que Lambda respondió, ser desconectada. Hay algo ahí bastante interesante porque pareciera que se está aproximando a formas quizás muy precarias, pero se está aproximando y es lo que debemos resaltar, a algo parecido a la conciencia. La conciencia creo que fue un tema que tratamos en Metanoia, si mal no recuerdo, además de la intuición, creo que fue el primero. Por supuesto que está ligado a esto. También decíamos en ese programa que si la inteligencia artificial es artificial porque tuvo un artífice, que evidentemente fuimos nosotros, entonces si nosotros nos reconocemos como seres inteligentes, ¿quién es nuestro artífice? Todo siempre te remite al origen de algo que está por encima, que no puede nombrarse, que no puede decirse, por lo menos, y esto es una categorización bastante personal, no puede pronunciarse siquiera, ¿no? Con todo el respeto a las diversas formas de creencias que existen en la teología contemporánea, pero es que no puede decirse porque es tan grande que abarca muchas cosas arcanas que, bueno, estamos debatiendo aquí y seguiremos debatiendo y seguirán debatiendo. Lo que yo sí creo, y esto para dejar esta idea abierta a ese próximo programa de ego e inteligencia artificial, es que sin lugar a dudas la inteligencia artificial va a desarrollar todas las formas de expresión y quizás hiperbolizadas, o sea, en una dimensión nunca antes vista, que nosotros tenemos hoy con nosotros y practicamos. Ego, caridad, conciencia, o sea, a unas formas no antes vistas. Sin duda, yo creo que la inteligencia artificial como nos está sirviendo de espejo para mirar qué es lo distintivo del ser humano, cuáles son los límites de lo humano y por supuesto un terreno que parece desconocido y que va a una velocidad tremenda, ¿no? Yo no sé si estamos suficientemente preparados como sociedad desde el punto de vista ético para poder calibrar este avance tan vertiginoso, pero a la vez nos pone en el dilema de decir, bueno, ¿quién puede decidir sobreponer un freno al progreso de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, tema amplio para debatir y creo que lo interesante además de este episodio en este formato que estamos explorando también es que hemos dejado varios temas servidos, la mesa está servida y además van hilándose, van de alguna manera, iba a decir que vamos tejiendo como una especie de tela de araña, pero prefiero usar la idea de que como abejas obreras estamos construyendo celdas de una colmena que claro, bueno, que al final va a dar buena miel, sin duda. O propóleo. O propóleo, con suerte propóleo. Claro que sí. Yo creo que ya deben estar más o menos terminando este asomo que acabamos de hacer desde el punto de vista irreverente
a un tema tan complejo como dijimos al principio, como lo dijo Abel, que es el tema pues del ego, y que realmente pudiesen caber en estos momentos finales algunas recomendaciones importantes, digamos, ante ese equilibrio que hay que buscar entre el ego inflado que hablaba yo y el ego frágil. Pues tendría que surgir algunos aspectos interesantes. Yo veo, por ejemplo, en la otredad y en la alteridad y en su práctica como un sistema para neutralizar la parte negativa, digamos, el yoísmo o el egoísmo, la meditación que hablaba también Abel hace un momento, y lo que se llama el mindfulness, que es esa meditación tan moderna, tan actual, tan digamos, practicada últimamente, el altruismo, la caridad, la compasión. Es decir, en otras palabras, son instrumentos que nos pueden ayudar para que ese ego exaltado trate de buscar ese equilibrio. Yo diría que como el arranque de nuestro programa lo hizo Abel debería ser una extraordinaria conclusión de todos estos temitas que hemos tratado sobre el ego, este asomo que hemos hecho del ego. Mira, yo creo, un poco para tomarle el pie al verso al hermano Otto y aprovechar los minutos que nos quedan, decir que definitivamente nos queda claro que el ego no es un enemigo. O sea, el señor Holiday está en una postura distinta a la que nosotros estamos manejando, claro. Pero el ego requiere ser conocido y necesitamos experiencias, como decía Otto, de alteridad, de contacto con el otro, que lo ayuden a conocerse, a ubicarse y sobre todo a integrarse, porque cuando entramos en contacto con otras experiencias podemos relativizar nuestra vida, nuestros procesos. Cuando indagamos en nuestra conciencia, cuando nos sumergimos y tratamos de comprender qué nos motiva, qué nos exalta, qué nos inhibe, empezamos a descubrir un montón de elementos muy importantes, pero que además recordar que esa individualidad, cuando puede coexistir con otras, tiene una gran utilidad. El problema es cuando nuestra individualidad para existir necesita extinguir otras, y ahí es donde vemos, bueno, quizá las experiencias más terroríficas y que han contribuido a esta mala fama del ego, pero bueno, nosotros definitivamente estamos aportando una visión que creo que nos permite ver desde lo psicológico, lo filosófico, lo espiritual, desde un sentido muy amplio, y que bueno, y que nos sirve ampliamente. Bueno, Manuel, yo te dejo a ti que despidas el programa e invites al próximo en este minuto que nos queda. Bueno, Abel, para mí un placer, por supuesto, concluir esta última parte de nuestro programa Metanoia, no sin antes agradecerles a ustedes su presencia. Siempre es excelsa, siempre es un placer compartir con nosotros, Abel, Otto. Y bueno, por supuesto, pedirle disculpas a nuestra audiencia por nuestra no programada ausencia en este espacio tan bello llamado Metanoia. Créanme que no fue por nuestra voluntad, sin embargo fueron experiencias a lo interno bastante transformadoras, que nos hicieron fue crecer, ¿no? Y ya conseguimos el canal de comunicación más propicio en función de las dinámicas que tuvimos que reconfigurar cada uno en su ámbito privado para seguir desarrollando nuestro programa. De manera tal de que los invito a toda nuestra distinguida audiencia que esté al pendiente de nuestros espacios. Se activará el Instagram, por supuesto, en YouTube, para los próximos programas, que estoy seguro que el que viene va a ser sobre el alter ego, porque en el caso de Otto tiene unas ideas bastante interesantes que quiere compartirnos, y por supuesto aquí estaremos haciendo más metanoia, más allá del conocimiento.